Así que vamos a escuchar con atención y con amor. Vamos a recibir su palabra en este día. Amén. Una palabra más. ¿Puede sentarse por unos minutos? No nos vamos a tardar mucho, eso espero. Amén. Pero yo creo que la palabra que nos habló Román, si meditamos en ella y la practicamos, es una palabra de grande bendición para nuestras vidas. Amén. Así que no la olvide, practíquela. Vamos a estar durante la semana meditando en la palabra. Amén. Meditando en la palabra y poniendo en práctica la palabra, porque eso es lo que es donde vamos a ver el resultado. ¿Verdad? Podemos hablar la palabra y declarar: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, pero también yo necesito accionar. Tanto accionar en probar a Dios como en accionar en ponerme a hacer algo, ¿verdad? Si no, pues no va a llegar, ¿verdad? Aún los pajaritos, ¿verdad? Que no trabajan, y lo pone Jesús de ejemplo, pero ellos tienen que salir a buscar la comida que ya Dios les proveyó. De igual manera, a nosotros Dios nos provee todo lo que necesitamos, pero Él es el que nos da el poder, la fuerza para hacer las riquezas. Amén. Así que vamos a continuar en esta mañana y después de recordarles que Dios es amor y que de tal manera Él nos amó que entregó a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese fue el propósito de Jesús al morir en la cruz del Calvario, que no nos perdamos, que no nos vayamos al infierno, sino que tengamos vida eterna, y aquí en la tierra una vida en abundancia. Amén. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que Él tenía, hermanos? ¿Quién se va a gozar al ir a la cruz o a ir a un sacrificio? Nadie. Pero ¿sabe cuál era el gozo de Jesús? Tu salvación, mi salvación. A pesar de que en lo material, en su cuerpo terrenal, Él iba a sufrir mucho, y aún se resistía porque decía: Padre, que no se haga, si quieres que pase de mí esta copa, mas que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice, sufrió la cruz. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Se sentó a la diestra después de habernos dado a nosotros la salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario. Porque no se quedó ahí, resucitó. Al tercer día se levantó y dice que está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, a la diestra del trono de Dios. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos, hermano, de poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Y mire cómo dice aquí: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Cuál nube de testigos? ¿De dónde viene esta palabra? Pues viene de Hebreos capítulo 11, un capítulo atrás, que nos habla. ¿De qué nos habla Hebreos 11? Todos nos debemos de saber Hebreos 11.
al menos 11:6, ¿sí? Acerca de la fe. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, a partir del verso 7, encontramos, hermano, una lista de hombres que le creyeron a Dios. Y los llamamos, o los llaman las escrituras, los héroes de la fe. Amén. Y ellos dicen que tenemos una grande nube de testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Los héroes de la fe. Pero los héroes de la fe, hermano, no son testigos de nosotros para condenarnos. Amén. Cuando estamos chiquitos, ¿verdad? Decimos, ándale, Dios te está viendo y te va a castigar, ¿verdad? Y pensamos que nos está viendo y que hacemos algo y nos va a castigar, ¿sí? Entonces, aquí dice la Biblia que tenemos una grande nube de testigos. Dice, teniendo nosotros en derredor nuestro una grande nube, tan grande nube de testigos, despojémonos del peso de lo que estamos cargando. Dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Que no nos cansemos de servir a nuestro Dios. Que no nos cansemos, porque si hombres igual que nosotros lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y aquí en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 7 encontramos esa lista, y el primero que ponen en la lista es a Noé. Noé, todos hemos escuchado, ¿verdad que sí? Cancioncitas o la historia, hemos leído cómo Dios le habló de que hiciera un barco, un arca, cuando no llovía. Pero él obedeció a Dios, le creyó a Dios y levantó ese gran barco para que se salvara su familia y para que se salvaran los animales, porque le creyó a Dios en obediencia. Y es el primero en la lista de los héroes de la fe. Pero Noé, hermano, no era perfecto como nosotros. ¿Qué haré, Señor, para que me tengas en esa lista de los héroes de la fe? ¿Sabe lo que hizo Noé después de que al fin se secó la tierra y pudieron bajar a tierra tanto él, su familia y los animales? ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue edificar un altar a Dios. Pero después de edificar el altar a Dios, dijo, bueno, ya cumplí, ya edifiqué un altar a Dios, ya le di una ofrenda, ahora me voy a gozar. Y se fue y se emborrachó. Y perdió la cabeza, perdió el sentido, ¿verdad? Sus hijos lo vieron desnudo. Fue una afrenta, fue algo que ofendió a Dios, amén, con sus actos. Sin embargo, lo encontramos en la lista de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque en un momento él reconoció que necesitaba a Dios en su vida y hubo un arrepentimiento en su vida, amén. Y eso lo trasladó a ser un héroe de la fe. También encontramos a Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dejó todo lo que tenía, dejó su familia, dejó las pertenencias que tenía en Ur, y se fue a una tierra desconocida porque le creyó a Dios. Pero en el camino Abraham también tuvo tropiezos. Como nosotros en el camino también podemos tener tropiezos. En el camino él tuvo tropiezos, le creyó a Dios que lo iba a hacer padre de muchas naciones, pero luego dijo, Señor, como que te estás tardando. Y Sara cada vez está más pasita, más arrugadita, ¿verdad? Y luego ha de haber dicho, ¿y qué tal la sierva, verdad? Era más joven. Entonces, pues ahí hicieron algo. Y se acostó con la sierva de Sara, tuvo un hijo.
Pero ese no era el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho que iba a ser ¿con quién? Con Sara. Y cuando les dijo, se rieron. Sara decía, jijijijiji, tendré deleite con mi Señor. ¿Cuándo? Decía, si ya soy tan viejita. Y mi viejito también tan viejito. Pero Dios había prometido y lo cumplió. Les dio a Isaac. Y luego todavía probó aún más a Abraham y le dijo, dame a tu hijo, tu único, y ofrécelo como holocausto. Y Abraham le creyó a Dios. A pesar de sus errores, Abraham seguía siendo fiel a Dios. Y si vemos la historia de Abraham, encontramos muchas metidas de pata, como decimos nosotros, ¿sí? Pero le creía a Dios. Y cuando le pidió a su hijo, Abraham no se lo negó. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era poderoso aún para levantar a Isaac y darle vida. Luego viene Isaac. Descendieron a Egipto por una situación de hambre que hubo. Descendió a Egipto, y cuando descendió, fíjese, vivía con su esposa Rebeca y nunca se había dado cuenta de que era una mujer hermosa. Hasta que llegó y dijo, las egipcias, no, mi esposa es más bonita que ellas. Entonces dijo, pero por causa de ella me van a matar. Y le dice a Rebeca, dice, diles que eres mi hermana para salvar su pellejo. Dijo, diles que eres mi hermana. Mintió, pero está en la lista de los hombres de la fe. ¿Por qué, hermanos? Ahorita vamos a ver. Porque quiero seguirles diciendo. Jacob era un hombre como nosotros. ¿Cuántos dicen, ay, yo soy como Jacob? Un poco engañador. Un poco que si se puede hacer una tranza, pues se vale. A ver cuántos dicen. Jacob, desde que estaban en el vientre, él peleaba con su hermano, y cuando estaban a punto de nacer, él sacó la mano y su hermano la jaló. No sales tú primero, salgo yo. Estaban peleando, había un pleito desde el vientre. Amén. De tal manera que Rebeca mejor se quería morir. Imagínense la revolución que traía. Una lucha libre en su vientre. Y como nació Esaú primero, cuando Jacob tuvo la oportunidad, le quitó su primogenitura. Pero ahí los dos tuvieron que ver. Porque Esaú menospreció la primogenitura porque necesitaba algo en ese instante. Y dijo, si no me das de comer, me voy a morir. ¿Y para qué me sirve la primogenitura? Ahí está, te lo firmo. ¿Sí? Pero Jacob está dentro de los héroes de la fe. Y por último les comentaré de Rahab. Rahab no pertenecía al pueblo de Dios. No era de la genealogía de Abraham. Era una mujer de otro pueblo, de Jericó. Y Rahab era una mujer prostituta, apartada totalmente de toda honra y de todos los pueblos. Pero cuando ella tuvo la oportunidad, ella había escuchado hablar del Dios de Israel. Y cuando tuvo oportunidad, ayudó a los espías que venían a ver qué había en Jericó, cómo podían conquistar. ¿Por qué? Porque ella estaba deseando un cambio en su vida. Ella había escuchado del Dios de Israel y ella sabía que Él la podía sacar de la situación o de la condición en la que vivía, no solo a ella, sino a ella y a su familia.
Amén. Entonces cada uno de estos hombres, hermanos, tuvieron fallas, tuvieron caídas, tuvieron tropiezos, o vivían una vida aparentemente, o una vida que no era, que digas tú, era la ideal, era una vida santa. No, eran hombres imperfectos como tú y como yo. Pero en su vida, todos ellos en un momento reconocieron sus debilidades, reconocieron sus fallas. Amén. Reconocieron que necesitaban a Dios para que Él cambiara sus vidas, y lo hicieron su Señor. Y eso lo llevó a que aparezcan en la lista de los héroes de la fe. Amén. Porque no confiaron en sus obras, porque no confiaron en lo que ellos podían hacer, no confiaron en lo que ellos tenían, sino que confiaron que Dios era poderoso para limpiar sus vidas del pecado que los atormentaba, o que del pecado que los estaba acechando. Amén. Confiaron en su amor, confiaron en su misericordia, que era suficiente para que ellos se salvaran. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita, hermano? Nosotros en la iglesia necesitamos gente valiente que esté dispuesta a pedir perdón. ¿Por qué? Porque muchos cometemos errores, tenemos fallas en nuestras vidas, pero nos rehusamos a pedir perdón, porque es más el orgullo que tenemos que no nos deja acercarnos a nuestro Dios, o rendirnos y pedir perdón. Amén. Entonces necesitamos gente valiente, dispuesta a pedir perdón por el pecado y decirle al Señor: yo no he podido. Y quizás alguno de nosotros o todos nosotros tenemos áreas oscuras, o áreas que nadie conoce, o que creemos que nadie conoce. Amén. Y sabemos que estamos mal, pero no queremos doblegar nuestro orgullo y decirle: Señor, yo sé que la estoy regando en esta área, yo sé que te estoy fallando en esta área, perdóname por favor y ayúdame. Yo voy a hacer lo que esté de mi parte por cambiar esta situación, por dejar este hábito, por dejar esta adicción, pero necesito tu ayuda. Y Dios lo hace. Y fue lo que hicieron ellos, fue lo que hicieron cada uno de ellos. En un momento determinado de su vida le dijeron: Señor, yo no puedo con esto, no puedo con este peso, con este pecado, pero yo lo rindo a ti. Y Dios los perdonó. Amén. Y nosotros necesitamos, y quizás no sea un pecado tal cual, ¿verdad? Porque los podemos identificar fácilmente como con la ley moral de Dios que sigue vigente. Y creemos que solamente los pecados que encontramos en los 10 mandamientos son los que son fuertes, los otros no hay problema. No, aún en áreas de nuestras vidas determinadas, el hablar negativamente, el hablar palabras de muerte, el hablar palabras de resentimiento, o aún también el no darle tiempo a nuestro Dios en su presencia. Y es algo que Él nos requiere. Y necesitamos decirle: Señor, perdóname, yo te voy a dar mi media hora, mi hora en tu presencia. Amén. Porque eso puede hacer que estemos fallando en eso. Amén. Entonces, teniendo esa nube de testigos, hermanos, teniendo esa grande nube de testigos alrededor nuestro, dice: despojémonos de todo el peso. Ya vimos esta nube de testigos. Amén. Que podemos reconocer eran hombres iguales, o tal vez hasta peores que yo,
Pero en un momento reconocieron que necesitaban a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos, reconocer que necesitamos a nuestro Dios. Ahora dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y les decía, a veces el pecado o el peso que traemos cargando no necesariamente es un pecado que lo podemos ver como un pescado. Como un pescado, no. Ya tengo hambre. Un pescadito al mojo de ajo, ¿qué les parece? Y dicen, ay no, al mojo de ajo no, una mojarra frita. Bueno, ya me salí, ¿verdad? Gloria a Dios. El pecado, hermano, puede ser cosas que nos separan y que nos impiden llegar al propósito de nuestro Dios. No necesariamente que usted esté pecando, adulterando, robando, mintiendo. No, son cosas que nos separan del propósito de nuestro Dios. Amén. Entonces ese peso, hermano, lo debemos de dejar nosotros a un lado. ¿Y qué peso puede ser? Mire, encontramos la historia de David cuando él iba a pelear contra Goliat. Y vino Saúl y le dijo, ¿cómo vas a ir tú a pelear contra él? Eres un jovencito y eres flaquito y trigueño, dice la Biblia, muy guapo. Y dicen los hermanos, así como yo. No dice nada, ¿verdad? Nada más Elías fue el que... Y Elías, hermano, se puso la armadura de Saúl, pero no podía ni caminar. Era un peso que no le correspondía. Entonces David tuvo que quitarse la armadura porque no era de él. Y a veces, hermano, nosotros queremos traer el peso, las costumbres del mundo, las costumbres de lo que dice mi amiga, lo que dice mi amigo, lo que dice la vecina. Esto es lo que está de moda. Pero eso nos está impidiendo llegar al propósito de nuestro Dios. Amén. David se quitó todo lo que todo lo que le estorbaba, y se quedó con su ropa de pastor, con su bolsita de pastor. Agarró unas piedritas, su onda, y con eso destruyó al gigante. Pero tuvo que quitar el peso. Y a veces nosotros traemos tanto peso de que es que tengo que estar a la moda con esta. Y nos afanamos tanto en querer alcanzar las metas del mundo que nos alejamos de nuestro Dios. Amén. Nos desvían del propósito de Dios. Y digo, no, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que sacar tiempo extra porque quiero tal cosa. Porque el vecino ya arregló su casa y yo también lo quiero hacer. No es malo, lo puedes hacer, pero no le quites el tiempo a tu Dios, a que no te robe el propósito por el cual Él tiene para ti, el propósito que Él tiene para ti. Todos, hermano, tenemos que dejar de nuestras vidas tal vez costumbres. Mire, a lo mejor puede ser estar en las redes sociales, porque estamos mucho tiempo en las redes sociales, pero no tenemos tiempo para leer la palabra. Y ese es un peso que el mundo nos está poniendo. Es que tengo que estar al día, a ver a dónde fueron a comer, a ver a dónde andan, como que si lo invitaran, ¿verdad? Y en vez de dedicar tiempo para nuestro Dios, lo estamos dedicando en cosas que no nos aprovechan. Amén. Entonces a lo mejor es eso lo que tenemos que dejar. Cada uno sabe. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que dejar cosas, hermano, que nos impiden tener una relación más cercana con nuestro Dios. Amén. Más cercana con nuestro Dios. Costumbres, hábitos.
Amén. Que tenemos que hacer a un lado. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela, su familia. Tuvo que salir a un lugar desconocido. Moisés tuvo que renunciar a la comodidad del palacio. Acuérdense que él estaba como hijo adoptivo de la hija de Faraón. Estaba con todas las comodidades que el mundo le podía ofrecer, pero él renunció. ¿Por qué? Porque esperaba algo mejor. Rahab tuvo que dejar su vida pasada. Tuvo que esforzarse en esconder a los espías para salvar su vida y para salvar a su familia. Y tal vez nosotros tenemos que dejar cosas que nosotros no las vemos como malas. No es malo que me ponga a ver las redes sociales. No estoy haciendo nada malo. Pero a lo mejor son cosas que nos están impidiendo, porque ahí puede surgir a lo mejor, ¿verdad? Pudiera surgir en la envidia. Ay, ¿por qué? Porque anda comiendo aquí y allá, y ahora de viaje, y ahora esto, y empezamos a juzgar, y empezamos a sentir envidia. ¿Se fijan que sí? En las cosas sencillas, hermano, podemos encontrar tropiezo para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces hay que analizar, amén. Y son cosas que no son malas, pero que nos están quitando el tiempo, amén. Ahora, por último, es correr con perseverancia. Eso es quitarnos el peso. Primero fue ver la nube de testigos, amén, que tenemos. Observar que si esos hombres con las mismas debilidades que nosotros pudieron alcanzar ser llamados héroes de la fe, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también podemos alcanzar la salvación, el perdón, aún y cuando cometemos errores, y quizás los vamos a seguir cometiendo cada día. Pero lo importante es reconocer que lo necesitamos a Él. El segundo es quitarnos el peso y el pecado que nos acecha. Y el tercero dice: corramos con paciencia o con perseverancia la carrera que nos ha sido propuesta. ¿Y cómo es esto, hermano? Ahorita Román decía, es que dices tú, no, pero es que yo lo he estado haciendo, he estado cumpliendo con Dios y yo no veo la bendición de Dios. Dice: corramos con paciencia la carrera, no desesperarnos. Si Dios nos ha llamado y Dios nos ha puesto con un propósito, Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Si Dios te llamó para servirle, sírvele con todo tu corazón. Haz lo mejor que tú puedas para Él. Si Dios te llamó a ser miembro de la iglesia y Él quiere que en la adoración tú le des todo, o cuando vienes, dale toda tu adoración. Dale a Él toda la gloria. Dale a Él toda la honra. Haz algo por Él. Si Dios te llamó para servirle, sírvele con todo tu corazón. Porque las cosas para Dios, hermano, no se hacen al ahí se va. ¿Para qué queremos? No, al cabo que yo no canto para los hermanos, canto para Dios. No, ahí están Magali y Mario, ¿verdad? Ensayando. ¿Por qué? ¿Porque es para agradarnos a nosotros? No. Lo que están haciendo es para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y no es fácil, ¿verdad? Que Ángel esté en su trabajo y luego también que tenga que ensayar y esto y lo otro. ¿Pero por qué? Porque quiere algo de excelencia para ustedes, para mí, para Dios. Porque a Él es el que se le da la alabanza. No, pues al ahí se va, ahí como salga, yo le hago como quiera. No es como tú quieres. Si vas a hacer algo por Dios, hazlo lo mejor que tú puedas, con la excelencia. Amén. Es que van a decir quizás, pues ya no voy a hacer nada. No, hermano, Dios, hazlo por Dios. Si vamos a trapear, vamos a trapear bien, porque es para Dios.
Si vamos a enseñar a los niños, vamos a prepararnos. ¿Por qué? Porque es para Dios. Si vamos a estar en la alabanza, vamos a hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque es para Dios. Y si vamos a dar la palabra, tenemos que prepararnos, hermano, porque es para Dios. Y además de que es para Dios, vamos a dar cuentas de cada palabra que hablamos aquí. Entonces no es hacer las cosas para Dios alá y se va, alá y como caiga, a como yo quiera. No, es hacerlo de la mejor manera posible. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Vienes a adorar a Dios? Adórale de corazón. ¿Le vas a dar una ofrenda a Dios? Dásela con todo tu corazón. Vienes a la oración, hazlo con todo tu corazón. Vas a interceder, intercede con todo tu corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Los muchachos de las cámaras, yo los veo que están ahí y no se mueven con excelencia. Hagámoslo todo, sea alabar, sea cantar, sea predicar, sea adorar. Hagámoslo todo con excelencia, porque es para Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata pero si yo te canto, ¿qué me vas a dar? No, yo te canto porque simplemente me das la voz para hacerlo. Yo te alabo porque puedo hacerlo. Yo te doy mis diezmos, ¿por qué? Porque tú me das para darte. Porque tú me das la sabiduría, porque tú me das la capacidad para hacerlo. Y a Él es al que le servimos. Amén. Las cosas que hacemos para Dios se hacen con excelencia. No alá y se va. No alá y se va. Amén. Cuando venimos a la iglesia tenemos 7 días durante la semana en los cuales no venimos hasta acá a la iglesia. Entonces, las 3 horas que estamos aquí, hermano, dale lo mejor de ti. Dale lo mejor que tú puedas. Porque quizás los afanes, el trabajo, las prisas con las que vivimos no te permiten tener otras 3 horas o 1 hora o tomas poco tiempo. Pero el que estás aquí, mira, no está en la cocina. Si los frijoles se quemaron, se quemaron. No hay que limpiar el piso porque en la casa no estamos en la casa, estamos aquí solamente dedicados para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Así que vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, con excelencia. Moisés, hermano, quitó la mirada de su comodidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama a estar cómodos, sino a estar activos. En la iglesia, ahí va, a estar activos. Dice, no, pero es que si usted, hermana, no nos dice que hagamos, Dios nos dice cada día que hagamos. Debemos anunciarle a alguien más. Debemos compartir a Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Hablarles a nuestros compañeros, a las personas que están a nuestro lado, que Jesús les ama. Invitarlos a hacer nuestro trabajo, hacer lo que nos corresponde, invitar y dar la palabra y dar un versículo. Y si alguien dice, ay, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, déjame orar por ti. Tú no lo vas a sanar. Dios es el que sana. Tú da la palabra. Tú da la palabra. Ora y deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Porque ¿quién nos puede sanar, hermano? ¿Yo los puedo sanar? Dios es el sanador. Jesús es el sanador. Él es el que llevó en su cuerpo, en la cruz del Calvario, todas nuestras enfermedades. Sufrió todos nuestros dolores. Y por su llaga
nosotros fuimos curados. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tú que ya conoces a Jesús, hablarle a alguien más que Él puede sanar, que Él puede liberar, que Él puede perdonar pecados, que Él puede cambiar las vidas, que Él puede transformar los corazones, que Él es el restaurador de familias, de hogares, que Él lo puede hacer si le damos una oportunidad. Amén. Nosotros no. Somos incapaces, no tenemos esa capacidad, pero sí podemos dar la palabra. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y ese es el amor del que hablamos. Amén. Ese es el amor del que hablamos. Del amor de Dios, del amor que no tiene límites, del amor que no tiene barreras, del amor que fue derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Ese amor que entregó todo, que dio su vida, pero que se gozó por el gozo de lo que iba a recibir. Que menospreció el oprobio de la cruz, pero que se sentó a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Debemos de dejar de decir no puedo, no tengo, no valgo. No palabras negativas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Cristo me redimió de la maldición de la ley y Él fue hecho maldición por mí. Amén. Ahí llevó mi pecado, ahí llevó mi enfermedad, ahí llevó mis dolencias. Él es el todo y para todo. Amén. Cuando Abraham, hermano, tomó la decisión de salir de su casa, de su tierra, de su parentela, de su familia, amén, se dio cuenta que no se trataba de él, sino que se trataba del propósito de Dios para su vida. Él se dio cuenta que no era él, que no era lo guapo ni lo alto de su estatura, sino del propósito de Dios para hacerlo padre de multitudes. Amén. Cuando nosotros nos demos cuenta, hermanos, que no somos nosotros, sino que es el propósito de Dios en nuestras vidas, lo que Él quiere cumplir a través de nosotros, vamos a salir y vamos a dejar todo peso de pecado que nos acecha. Y vamos a correr con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta, puestos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y vamos a adorar al Rey de Reyes. Vamos a adorar al Señor de Señores. Y recuerde esto. Dice, teniendo sobre nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hay cosas que hacer en la iglesia, en la casa de Dios. Y créeme que yo no quiero decirles a cada uno, haz esto. Yo quiero que en su corazón nazca el decir, yo quiero, porque amo la casa de Dios. Yo lo quiero hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Amén. Porque yo amo la iglesia de Dios. Lo principal, hermano, es reconocer y tener el amor por Él, el amor por nuestro Dios, el amor por su casa, por su iglesia y el amor por nuestros hermanos.
El venir a la iglesia, hermano, no lo haces solo por ti. Tú no sabes si cuando llegues a la iglesia, tal vez otra hermana necesita tu oración. Y cuando la saludas o le das un abrazo, ahí ella recibe eso que venía buscando. Entonces no lo haces solo por ti. O tal vez tú eres la que necesitas un abrazo. Y llega alguien sin saber, pero como somos familia, te da el abrazo que tú tanto estabas esperando. Entonces no se trata solo de nosotros. Primero se trata de nuestro Dios. Y luego se trata de amar a la iglesia, a nuestros hermanos. Y también se trata de amar a los que están allá afuera, que no han conocido el evangelio. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Pero muchas veces, hermano, tenemos amigos que no saben que venimos a la iglesia y que a veces nos cuentan sus problemas y nos quedamos callados en vez de recomendarles a Cristo Jesús en sus vidas. Basta ya de eso. Vamos a cumplir y vamos a quitar el orgullo que estorba para decirle a alguien que Cristo salva, que Cristo sana, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Vamos a adorar a nuestro Dios. Levanta tus manos al cielo. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, necesitamos de ti, mi Dios. Necesitamos esa gracia y necesitamos, Señor, esa valentía para reconocer, Señor, para reconocer nuestros pecados, para reconocer el peso que estamos cargando, Señor, y que nos impide caminar hacia tus propósitos. Este día queremos quitar ese peso, Señor, de nuestras vidas. Queremos quitar ese peso, Señor, que nos estorba para caminar en tus propósitos. Oramos, Señor, que venga tu reino y que sea hecha tu perfecta voluntad en nuestras vidas, mi Dios. Que sea hecha tu perfecta voluntad y que en medio, Señor, de nuestra vida imperfecta, Señor, como la fue la de los hombres de la fe o de los héroes de la fe, Señor, una vida imperfecta con errores. Así estamos, pero te creemos a ti y confiamos en ti, Señor. Haznos valientes para reconocer, Señor, reconocer en qué te estamos fallando y poder darte a ti, Señor, toda la honra, todo el honor que tú solamente te mereces. Recibe nuestra adoración en esta hora.